Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Para Comernos Mejor de Luis Bernardo Yepes. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Luis Bernardo Yepes, y los comentarios de Anel Pérez. Bienvenidos. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias a la Librería Bonilla, muchas gracias. Gracias a Leticia, porque desde la Biblioteca Central y desde la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, pues tenemos gracias a eso, a todo eso, a Luis Bernardo Yepes acá, en el marco de pues un fenómeno literario que es la FIL, ¿no? Que está a punto de empezar, y de un fin de semestre en la Facultad de Filosofía y Letras, en fin. Yo sé que no es tu primera vez en México, supongo, pero supongo porque sé que todo el mundo tienes aquí una buena comunidad de gente que te quiere, pero yo no te conocía, así que me da mucho gusto conocerte porque te hemos leído en mi clase con mis estudiantes y te conozco en un sentido distinto al que te vamos a leer hoy, eso sin duda. No tengo una nota curricular tuya, pero si te parece, no, más que leer la semblanza, porque lo primero que diremos es que estamos presentando este libro, lo voy a poner así para que se pueda ver en la imagen. Pero bueno, Luis Bernardo, tú eres un promotor de lectura, un defensor del contagio por la lectura, eres un formador de mediadores de lectura y yo te conocía fundamentalmente nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, es donde tengo mis estudios de la historia de la lectura y particularmente de la literatura infantil. Leemos un libro tuyo que me gusta muchísimo, sobre todo por el título, No soy un gángster, soy un promotor de lectura, o al revés. Así es, está muy bien. Entonces, lo leemos con mucho interés. Yo sé que compartimos muchos diplomados y muchos cursos, y te he escuchado siempre hablar propiamente, y esa es la primera palabra que quiero problematizar, cuál es la propiedad de literatura infantil y juvenil, pero voy a regresar a mi oración. Te he escuchado hablar propiamente de la literatura infantil y juvenil en el marco de lo que aparentan sus personajes, sus sucesos, su comprensión, sus públicos, y todo este consenso que cuando trata de definir qué es la literatura infantil y juvenil, trata de definir que hay algo que no debe estar ahí, entre otras cosas, problemas de lenguaje altisonante o de erotismo. Y frente a eso, Luis Bernardo Yepes llega esta vez con Para comernos mejor, y comernos mejor es solo el inicio, porque el resto de las páginas que sucedan a la portada, pues sí, es, digamos, un comedero, un comedero de erotismos, de cuerpos, de deseos, de pasiones, pero sobre todo de contrariedades y un poco también, tengo que decirlo, de incomodidades, ¿no? Entonces, Luis Bernardo, te doy la bienvenida a esta charla con esta breve introducción para que seas tú quien nos digas un poco, como lo dice el libro en la segunda parte, de dónde viene este interés tuyo. Quiero decir que yo nunca pensé que me iba a encontrar cuando me invitó Leti a presentar un libro de Yepes. Dije, perfecto, voy a volver a hablar de promoción a la lectura y de formación de lectores. Pero no, este es un rompimiento en ti como autor, en ti como promotor, y quiero pensar en ti como un teórico que ahora pone personajes en situaciones muy distintas a las que habitualmente tenemos. Bueno, primero que todo saludar, dar las gracias por supuesto, a Leticia Carrera, que ha impulsado a la carrera este encuentro, a la Librería Bonilla, que siempre abre las puertas para que los libros se promocionen, se conozcan, se difundan, ayudado por las redes, y a ti, Anel, que eres la maestra de las maestras. Tenía muchos deseos de conocerte, te lo digo con muchísima sinceridad. Una vez me pude meter un poquito así de rapidez al diplomado de Oaxaca, virtual, pero en esas me llamaron porque quería oírlos a todos, y bueno, tu tema me interesa muchísimo, es nuestro tema, somos aliados en este tema, y bueno, espero que sea el inicio de posibles encuentros para que hablemos entonces profundamente sobre promoción de lectura. Aunque fíjate que cuando uno lo entrevistan y las preguntas no las tiene preparadas, le van surgiendo unas ideas interesantes,
y me digo, oye, espérame, Anel un poco dice que podría estarme rompiendo, yéndome del camino, del camino de las agujas, y me voy por el camino de los alfileres, de pronto un camino más largo, qué sé yo. Pero fíjate que pienso en algo. Con este libro, según lo que he escuchado de varios amigos, promotores de lectura, bibliotecarios, he conseguido hacer más lectores que habitualmente están por ahí esquivos. Es decir, posiblemente sigo en el camino de la promoción de la lectura sin pretenderlo. Contaba que hay un bibliotecario, escritor que se llama Andrés Delgado, que dirige una biblioteca y ha tomado la decisión de tener el libro en el escritorio, y cuando ve 2 o 3 chicos jóvenes o una pareja distraída o sin saber qué leer, les dice, ven, ven, los llama y les lee al azar, hagamos libromancia, abren, leen cualquier cosa y le dice, no, préstamelo, préstamelo, yo lo termino de leer. Entonces digamos que el libro sigue siendo un camino que me ha invitado a ayudar a seguir promoviendo la lectura. Ahora bien, como soy un promotor de lectura con una pasión que es saber sobre Caperucita Roja, pues tuve que aproveché ese conocimiento para ver cómo lograba llegar con Caperucita Roja a otros públicos, pero ya no Caperucita Roja, sino que ya Caperuza adulta. Entonces, digamos que el oficio en general, la necesidad de tener un lenguaje que comunique, que sea bonito, que tenga la experiencia de un lector, trato de ponerla ahí. ¿Qué es la experiencia de un lector? Hombre, leer cosas que no sean aburridas. Entonces traté de ponerla allí. He visto una tendencia a iniciar los lectores con textos cortos, ¿cierto? Veo que en la biblioteca siempre me decían, préstame un libro, pero que no sea de muchas páginas. Pues vamos a trabajar una historia, sí, unos relatos así. Entonces, digamos que siento que por ahí ese camino del promotor, y es obvio, uno trabaja con el barro, y en el barro donde vive y con lo que uno es, pues siento que ahí sigo viéndome un poco como promotor de lectura, obviamente en una búsqueda de madurar como escritor, y esto es cierto, sí quiero romper, quiero ser irreverente, quiero ser provocador, porque finalmente ahí sí me toca hacerme un poco al lado del oficio, de la labor del promotor, y meterme un poco en el oficio del artista. Y el sueño de todo artista es crear algo nuevo, crear algo original, que se arriesga a hacer una tontería porque el libro es muy fino, o a hacer algo original. Ahí está el intento, solo los lectores, que ya son los que toman la palabra, podrán decir si funcionó o no funcionó. Bueno, a ver, si te parece, a mí me gustaría, porque estamos dando por hecho muchas cosas que a lo mejor el público no sabe. Primero me gustaría preguntarte, porque tú eres un apasionado de la literatura infantil, del cuento clásico y de ese mundo del cuento clásico de Caperucita. Entonces vamos a hacer un zoom primero y luego me regreso a un como panorámico. Pero primero háblanos, ¿cuál es tu pasión específicamente por este personaje que, y adelanto un poquito a los lectores sin ¿cómo se dice? Sin spoilear. Hay una buena, hay buen recurso al final del libro, digamos, en donde haces una especie de ensayo, ahorita lo platicamos, en un buen recorrido histórico de lo que ha pasado con Caperuza. Creo que valdría la pena compartir un poco de cuál es este personaje que ha resistido más de 400 años, por lo menos, ¿no? O sea, ¿qué otros relatos o qué otras categorías culturales han estado intactas por 400 años y que han sido contadas una y otra vez? Yo te quería contar, y alguna vez te escribí desde Japón, donde me impresionó la euforia por Caperucita Roja. Yo no sé si tú la conoces, yo no sabía. Y me impresionó, y luego descubrí que también los coreanos tienen una afición tremenda por este personaje tan particular, que quiero decir, resistió a Disney y no se transformó en princesas, porque no es una princesa, y ahí va la primera particularidad. Caperucita, ¿quién es para ti? ¿Quién es en la historia? ¿Quién es en la literatura infantil? Si te parece, empezamos un poco por ahí, porque yo quiero llegar
a cómo construiste esta otra Caperucita. Okay. Y en el marco de un día como hoy, que es el 25 de noviembre, que es un día importantísimo para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la ONU, que es el día que en el que se promueve la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, y uno de esos momentos, de una de esas violencias ha sido el olvido del placer sexual de las mujeres, ¿no? Okay. Entonces, bueno, esa es una que aquí busco reivindicarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, pues estoy muy afortunado haber escogido este personaje como mi favorito. Es una mujer. Yo llegué a Caperucita Roja un poco porque necesitaba mostrarle a los maestros cuentos e historias para que promovieran con sus alumnos. Y al mostrarles a Charles Perrault, pues tenía que leerles la Caperucita Roja original y decirles, mira, aquí no hay cazador, no hay nada que hacer, muere Caperucita y muere la abuela. Y simplemente hay una moraleja donde Charles Perrault plantea que hay que tener cuidado con los lobos que se aparecen en los caminos, porque de lo contrario pueden ser devoradas o comidas, en nuestro caso, como lo traducimos. Luego muestro la de los hermanos Grimm. Y la de los hermanos Grimm sí tiene cazador. Y no solo tiene cazador que rescate a la abuela y a Caperucita, sino que tiene un segundo final. Y ese segundo final, que se han comido muchas editoriales, pero que vuelve a ser recuperado hoy día por algunas otras editoriales más responsables, pues sigue, ya está vigente. Al tener esas dos Caperucitas, llega un día un profesor y me dice, tengo una Caperucita eléctrica, ¿la quiere conocer? Estoy hablando de los años 90. Me lleva la Caperucita de Llanos, la Caperucita que aparece en Llanos cuenta los cuentos de Grimm, y me quedo con esa Caperucita. Luego Gloria Rodríguez mi pareja viaja a España, se consigue una Caperucita Roja contada por el lobo. Entonces ya tengo 4 versiones, porque el lobo también un día dice que él está en su bosque, aparece una chica con una extraña caperuza, que podéis imaginar lo que sentí, y tuve que salir corriendo donde la abuela, avisarle, ella se asustó, me vestí con su pijama para prevenir a Caperucita, en fin. Él se disculpa y tengo 4 versiones. Y aparece otra, y sigo dictando los cursos, y aparece otra. ¿Qué hace un tipo que es promotor de lectura, que ama la literatura infantil, con tantas Caperucitas Rojas en la casa, con 25 Caperucitas Rojas? Las guarda, luego las revisa, luego se consigue un amigo fotógrafo, le toma fotografías y empieza a hablar de las 25 Caperucitas, cómo las retratan los suizos, cómo las retratan los belgas, los argentinos, los colombianos, los mexicanos, los japoneses, y así me hago caperuzólogo. Creo que era suficiente creí que era suficiente tenerlo como un fetiche, pero profundizo en el estudio de Caperucita y descubro qué es lo que es el personaje de la literatura infantil, a mi modo de ver, más irreverente, más atrevido, más osado, más libre, y sobre todo una mujer que no quiere ser subyugada, que no le quiere lavar la ropa a un príncipe azul, ni está esperando casarse con él, ni nada por el estilo. Es un personaje de aventura, de riesgo, de osadía. Entonces, eso significa para mí Caperucita, y ya la voy guardando y voy descubriendo que se hacen una serie de revisiones tan bonitas, tan impresionantes, tan emancipadoras, que no me queda más remedio que empezar a estudiarlas una por una, hasta que me descubro que no solo son un objeto literario o artístico interesante, sino que son inspiradoras. Y así, eso es lo que significa un proyecto de vida, un proyecto inspirador, un proyecto creativo del mundo, y por ejemplo, que doblega a los más duros, a las mentes más duras, porque, por ejemplo, quería poner a propósito el ejemplo de Mediavaca. Los editores de Mediavaca dijeron, vamos a hacer una editorial y vamos a publicar libros infantiles, pero procuraremos no hacer nada de Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque ya es algo muy reiterado, se ve todo el tiempo. Pues resulta que viajan al Japón, descubren un taller de ilustración de unos artistas japoneses, 21 concretamente, les encanta su trabajo
y deciden publicar 21 veces Caperucita Roja. O sea, quedamos todos derretidos frente a Caperucita Roja, como Ismael Serrano, como Amancio Prada, como Sonotones, como Los Ilegales, como un grupo de rock punk que hay aquí que se llaman las Rotas, e inclusive como Walt Disney, porque muchos dicen, a Walt Disney lo único que le faltó fue hacer una película sobre Caperucita. Pues se equivocan. En 1922, cuando Walt Disney tenía 20 años, hizo su Caperucita Roja, una película que dura 7 minutos. Es una especie de práctica. Y le voy a sumar 2 caperuzas a tu recorrido, que me hubiera gustado ver contigo y traer el libro aquí y platicarlo con quien esté interesado en este tema. La caperuza de Roberto Innocenti. Sí, ya lo tengo, porque ustedes me invitaron aquí a México, justamente al Congreso de la IBI, y trajeron a Roberto Innocenti y él me la firmó. Que tiene o sea, que es una maravilla. Es una maravilla. Una jungla. O sea, el bosque es la ciudad. Totalmente. Y que es igual de selvático. Y tiene un lobo que me encanta y que me recordó muchos relatos tuyos, me recordaron a él, ahorita te lo platico por qué. Es ligeramente guapo, ¿no? Sí, o sea, claro. Es varonil, va en su moto, nos lo podemos imaginar lleno de tatuajes. O sea, es esta cosa con la que juega tu libro todo el tiempo, entre lo peligroso y lo deseable, entre lo inevitablemente rico del peligro. ¿No? Entonces, y también hay una parte que yo te quería preguntar si en este recorrido la tienes en mente. Según Robert Dalton, en los cuentos de Mamá Oca, no sé si recuerdas este libro que publicó el Fondo de Cultura Económica y que luego descontinuó y debería volver a publicar, este retazo, digamos, por los cuentos campesinos narrados previo a la cultura escrita, previo a Perrol, dice Robert Dalton que hay un personaje muy particular en lo que él ubica como la Caperucita primigenia, que es un gato cuyo guión es qué estúpida niña, qué estúpida niña, qué estúpida niña. Entonces llega la chica y ahí sí, como en tu libro, directamente Caperucita le pregunta, ¿qué está pasando? No entiende qué está pasando y el lobo le dice, súbete a mi cama, que así se llama uno de tus microrelatos, y entonces le dice, ¿y qué hago con mi caperuza? Y le dice el lobo, tírala al fuego, no la vas a necesitar. Y el gato dice, qué estúpida niña. Y entonces regresa a la imagen donde el lobo le vuelve a preguntar, ya vente para acá, y le dice, ¿qué hago con mi corsé y mi falda? O algo así, y le vuelve a decir, tírala al fuego, y el gato vuelve a decir, y ese gato no volvió a aparecer en ningún otro relato que yo haya identificado, simplemente desapareció del planeta de Caperucita. Y ahora sí me gustaría, de ese relato que es previo a la escritura de Charles Perrault, cuyo moraleja pones aquí de una manera muy oportuna en el contexto en el que hay que desacreditar esas moralejas, creo, y vuelves a un lobo que invita a una caperucita sin someterla, pero invitándola en una especie de personaje Lolita. Y ahí es donde a mí me resultó, y lo debo de confesar, hay una parte que me incomodó mucho, porque Lolita sí desea, como Caperuza desea, ahora sí que nosotros tenemos aquí a Agustín Lara, que tú has oído mil veces, muchísimo. Y tiene esta canción que dice, piensa en mí, con tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar, eso dice, ¿no? Y eso ha sido un escándalo ahora en el marco de los feminismos y todo esto. ¿Cómo responder a esta Caperucita sedienta de pasión por un lobo que todavía consume nuestra idea de opresor, de acosador, ¿no? Sobre todo si la comparamos con esta que estoy citando. ¿Cómo liberar a esta Caperucita de ser Lolita? Bueno, primero hay una buena noticia y es que un libro muy bello de Antonio Rodríguez Almodóvar, A.R. Almodóvar, que se llama La verdadera historia Caperucita Roja, ya retoma este cuento de Calandrac. Ahí sí, aparece ya la del gato. Claro que lo tengo. Claro, ahí está ya lo del gato, pero para que nuestros asistentes y televidentes lo vean, lo sepan. Y
ese retomado está en mejor versión porque este es más pudoroso, porque lo tiene una colección infantil, pero está mejor retratado, mejor escrito y más fielmente puesto en escena, en la palabra escrita, en un libro que se llama Caperucita al desnudo, de Catherine Orenstein, que es una tesis de Harvard, que se llama El cuento de la abuela. Entonces, ahí está, digamos, el gato, que es el que todo el tiempo está avisando ese asunto. Y el lobo, este lobo que yo planteo, digamos que es un lobo adulto y Caperucita Roja es una mujer adulta. Procuramos que fuera así, es decir, que no fuéramos a caer en un libro de pedófilos y por eso la palabra Caperucita no se vuelve a utilizar. Entonces tratamos, pero tú tienes razón, mi madre es la primera detractora de este tema porque ella dice, no se puede haber escrito algo así, no se puede dañar la ingenuidad de las personas. Caperucita Roja, hasta donde la conocimos, era eso y punto. Yo le digo, pero es que Caperucita creció, sí, pero yo no le enseñé a usted eso. Yo le digo, no, tú no me enseñaste a comer paella, solo me enseñaste a comer frijoles y ya sé comer paella. Entonces, hay que esperar. Es un pacto secreto que uno tiene con los lectores, uno pone fe en eso, pero uno no se salva. Y es posible que muchos me vean como pedófilo, no lo puedo evitar, porque el libro ya pertenece a los demás. Pero procuramos que no fuera así, que se sienta que Caperucita ha crecido. En uno de los textos inclusive ya es muy claro, toma una imagen de Gabo como caminaba Fermina Daza como gacela, cuando Caperucita Roja llega un momento en que ya es una señorita que camina como una gacela por el bosque, para demostrar que Caperucita Roja sí, ya no es Caperucita Roja, es Caperuza. Entonces quisiera salvarme de eso y contarle al mundo que Caperucita creció y que Caperucita entró a un siglo XXI donde la mujer sí le recuerda al hombre cosas que le gustan en la cama, cosas que le gustan que le hagan. Y al hombre le dice que él también es boyerista, que le gustan cosas para mirar y cosas para hacer, pero de pronto un poco más osco, de pronto más brusco. Y entonces ella también le sabe jugar a eso, le sabe jugar a las palabras sucias, porque se siente en el mundo que vivo, que así es, porque si no fuera así, yo sería un súper escritor de ciencia ficción, pero yo lo que hago es una manera de fabular una realidad de las amigas, de uno mismo, de los compañeros, de unas entrevistas que hice, para tratar de poner a Caperucita como una caperuza que ya creció y ya es capaz de tener sus propios deseos y sus propias sensaciones, sus propias vibraciones. Pero en ningún momento a ti, como autor, ay, perdón, sí, es que mis lentes, porque quiero, gracias, sí. gracias. Es que quiero leer algunos pasajes, claro, si están de acuerdo, porque, bueno, en una sí, eso en lo que queremos es leer, pero lo que te quiero preguntar es, ¿a ti te incomodó en algún momento? A ver, mi pregunta, déjame hacerla más clara. ¿Tuviste que tener ciertos pudores en tu escritura, dándote cuenta de pronto que nuestro imaginario colectivo, claro, yo no hubiera presentado este libro si Caperucita hubiera sido una niña? O sea, claro, ni yo lo hubiera escrito, creo. Ni tú lo hubieras escrito. Entonces, vamos partiendo de que tú tuviste la claridad de que esta es una caperuza grande, digamos, no es chica, sí. Y partiendo de la defensa que tú quieres hacer de una chica deseante y propositiva y súper erótica, en México decimos cachonda, que es una palabra que me gusta muchísimo. Sí, sí. ¿Cómo tuviste que resistir tu propio pudor al imaginar que en colectivo hemos construido siempre una niña infinita? Sí, no tuve que hacer mucho esfuerzo. No entiendo por qué, porque de entrada me imaginé que había crecido. Y ya, o sea, yo me imaginé que nunca, empezando porque no me gustan las niñas, empezando por mi propia condición, que desde chico he tenido novias y esposos machones. O sea, nunca he querido, no puedo con las niñas. Entonces yo no sentí ese pudor, no tengo miedo, no tuve miedo de nada y siempre me ubiqué mentalmente
que estaba hablando de una mujer adulta. ¿Cómo fui envalentonándome? De una manera muy sencilla. Presentar el manuscrito a los lectores y lectoras amigas. Entonces, tú te vas llenando de fuerza, sobre todo a mujeres. Luego traerlo a una editorial mexicana y de inmediato aprobarme en el proyecto, el manuscrito. Pues, de hecho, personas como Leticia Carrera en México, Socorro Benet en México leyeron el borrador, aparte pues de otras libreras y bibliotecarias en Colombia. Entonces, cuando te van diciendo, dale, Claro, okay. tú te envalentonas, entonces llega una editorial mexicana y te dice, te lo publico. Infortunadamente, con los negocios de la vida no podemos pactar, sacarlo en México, pero me voy muy envalentonado, como digo, a Colombia. Y en Colombia presento a Sílaba Editores el proyecto y Sílaba me acepta de inmediato también. ¿Cuál es una de las situaciones más afortunadas que yo creo que tuve? Es que Sílaba lo dirige una escritora que se llama Lucía Donadío, que a propósito tiene un libro espectacular que se llama Adiós al mar del destierro, que acaba de ser publicado en italiano también. Entonces, esa editora lo trabajamos tú de la mano. Quitemos acá, pongamos acá. Quizás me salvé borrando algunos que pudieron haber tenido ya ese rasgo. Sí. Es posible, ahora que tú me lo preguntas, podría ser, pero una mujer fue la que finalmente me aprobó todo el texto. Y lo otro es que tenía un ilustrador hombre y me pidió que fuera una mujer. Que lo leyó todo. Es un gran acierto, es otro gran acierto. Gran acierto de las ilustraciones. Sí. Hay una que es mi favorita, que es un cuerpo femenino. Bueno, el lobo lamiendo sangre es una joya, pero hay uno que bueno, en fin, ahorita lo llego ahí. No, hay uno que es un cuerpo femenino con un pubis lleno de bello. Y el lobo ahí, ¿no? O sea, esta imagen. Sí. Me parece la más atrevida, digamos, ¿no? ¿Cómo te parece? Aquí como anécdota rápida, iba a ser la portada. Iba a ser la portada, pero ensuciaba mucho el texto. Necesitábamos una que fuera más limpio el texto, que diera más posibilidad al texto, pero también hicimos otro hallazgo. Esto lo hicimos con mi esposa, y es que como es para comernos mejor, entonces tú, en este caso, lo puedes voltear y sí. Está para los dos lados. Sí, porque es una cosa no para comerte mejor. Exacto, para comernos, ¿no? Que también me quedó clarísimo que la mayoría de las veces habla en esta sutileza donde deja claro siempre un acuerdo, ¿no? Pero vámonos del tema moral, porque ese no es lo que yo quería preguntar, sino al contrario. Hace un par de semanas se volvió a presentar una tesis, una entonces tesis, hoy libro, de Juan Solís aquí en México, sobre la pornografía en el cine silente. Y una de las cosas más fascinantes de entender en el caso inicial de la pornografía es que los personajes son monjas y por supuesto párrocos, claro, porque está ahí en la prohibición, ahí está lo más rico del pecado, ¿no? Digamos, en esta tesis y en este libro de Juan Solís, que les recomiendo muchísimo. El nombre no me acuerdo muy bien, pero es algo así como la pornografía, el cine pornográfico mexicano a inicios en el cine silente. Y él dice claramente cómo los personajes están en su perversión cuando mejor podemos conocer su imposibilidad sexual. Bueno, y eso es, creo, uno de los atrevimientos más grandes, porque tú puedes haber escrito este cuento de erotismo con cualquier otro personaje, pero particularmente en el caso de Caperucita me resulta muy conmovedor. Déjame leer una cosa que traía escrita antes de pasar, si te parece, a leer el propio texto. A ver, yo quería decir lo siguiente. En la vasta tradición literaria, pocos cuentos han capturado la imaginación colectiva como Caperucita Roja. Desde sus fundamentos históricos, como la advertencia para los niños en el siglo XVII, advertencia que el propio autor pone aquí en la moraleja, hasta los transgresores adaptaciones modernas que exploran la psicología y la sensualidad de sus personajes, este relato
relato ha servido como un espejo de nuestras obsesiones y también, creo, de nuestros temores más profundos. En su libro Para comernos mejor, Luis Bernardo Yepes se adentra en esta narrativa atemporal para ofrecernos una lectura provocadora y en ocasiones incómoda, lo vuelvo a decir, sobre la relación entre el deseo, el poder y uno de los temas que me parece clarísimo, que es la identidad, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa mujer deseante, Caperuza? ¿Y quién es este lobo desmasculinizado por momentos que también desea que le gusta ser deseado? Yepes, conocido por sus ensayos incisivos como No soy un gángster, sino el que hablamos de ahora y otros, no se limita a un análisis literal del cuento infantil. En cambio, desentraña las capas que lo convierten en un texto universal, desde su uso como vehículo moralista en la tradición oral europea hasta su reinterpretación en el ámbito literario y cinematográfico contemporáneo, como ya nos dijo. Y combina, yo digo, erudición y provocación, llenándonos de un recorrido que abarca desde las versiones clásicas de Perrault y los hermanos Grimm hasta las adaptaciones cinematográficas, como ya dijimos, ¿no? Por aquí el lobo no es solo un depredador externo, digamos, sino ese reflejo del peligro interno, dicho por ti mismo, ese que acecha en los rincones más oscuros de nuestras propias pulsiones. Y creo que eso es lo que me da mucho gusto entender en esta Caperuza transgresora. Esta reflexión dialoga con su obra anterior, en la que el autor ha explorado cómo la literatura y el arte revelan tensiones entre lo prohibido y lo deseado, en otras anteriores, y cómo no rehuyes, digamos, abordar adaptaciones eróticas que ha tenido este mismo cuento, y cómo reimaginamos a personajes como la Caperuza o el lobo bajo una luz completamente diferente, cuestionando las fronteras entre lo infantil, lo juvenil y la literatura erótica ahora, entre, digamos, lo corrompible de la infancia o lo juvenil. En su análisis, estas versiones no son simples transgresiones, sino intentos de dar nueva vida a un relato que por su universalidad se presta a infinitas lecturas, incluso esta, ¿no? Para comernos mejor, y ya con esto concluyo, en definitiva es una invitación a que miremos de nuevo estos cuentos que queremos conocer, pero que como adultos y como lectores de relatos nunca dejaremos de transformar ante nuestros ojos. Por eso, Luis Bernardo Yepes nos recuerda que en cada interpretación hay algo de nosotros mismos esperando a ser descubierto o por siempre encubierto, ¿no? No hubiera querido que concluyeras, que siguieras. Bueno, qué bien. Y quiero empezar, si estás de acuerdo, con un capítulo, una narración de estas 50 y pocas, ¿no? Sí. O sea, narraciones cortas, casi todas de menos de una cuartilla. Y me gusta porque dice fin de la historia. No busquen a Caperuza. Esta mañana la encontré en medio del bosque haciendo su recado habitual y nos abrazamos. Sus tetas temblaron contra mi pelaje con tal vigor que supe de inmediato que jamás la dejaría regresar. Me parece de las más logradas. Me encanta porque efectivamente después de leer esta Caperuza, ¿cómo vamos a volver a los cuentos? Sí, eso dijo mi madre. Bueno, lo primero es que es verdad que si yo me meto con Cenicienta o con Blancanieves, corro muy poquitos riesgos. Creo que menos riesgos y hubiera podido seguir jugando el erotismo que se ve que quería jugar. Pero sin duda no tendría los elementos ni los materiales que me ha dado la experiencia de más de 30 años de coleccionar a Caperucita Roja, porque no empecé ayer, ha sido un sacrificio, no, un placer enorme. He visitado apenas 2 librerías y ya llevo 8 libros más que no tenía, es increíble. Y apenas he entrado a 2, es que ya me da miedo. Aquí di gracias porque me dijeron, no hay libros infantiles por ahora de Caperucita, porque me enloquezco y me parece, yo le decía a Leticia, pero ¿a dónde voy a llegar si todo el mundo está con Caperucita Roja y tengo que comprar y adquirir todo lo de Caperucita Roja? Esa experiencia, porque no es solo comprarlos y guardarlos, sino leerlos, revisarlos, ver cuál me da una idea. La única vez que tuve una idea fuerte que supe que podría ser distinta, bueno, la única no, las veces que la he tenido las he puesto en marcha. Una vez en un curso me dijeron,
usted tiene que escribir sobre Caperucita Roja porque usted sabe mucho de Caperucita Roja en un taller. Los alumnos siempre le dicen eso a los profes. Profe, pero si usted sabe tanto eso, ¿por qué no escribe también una novela, un libro o una crítica? Y escribí un cuento que se llama Para comernos mejor, que es la primera versión erótica que hice yo de un cuento más extenso que este, de unas 8 páginas, que aparece en un libro que se llama Calles de Amor y de Muerte. Me siguen provocando los alumnos y me dicen, no, pero espérate, tú eres de la literatura infantil y juvenil, escribe algo de literatura infantil. Entonces digo, ya sé que me va a inspirar. Los mismos hermanos Grimm me inspiran porque dicen que murió Cabeza Gris. Y al morir Cabeza Gris, se acaba el cuento. Y a ver, ¿por qué se acaba el cuento? Y es que el lobo, inclusive en el original, aparece otro lobo y también muere. Pero a ver, había un solo lobo, habían solo 2 lobos en el bosque, no es posible, tienen que haber más. Entonces decido escribir una novela juvenil que se llama Caperucita Roja y el profesor Lobo, donde demuestro que los lobos eran más y que había un lobo profesor, que había un lobo bruto, que había un lobo que era de la escuela de teatro, que había uno que era cantante, que había uno que era perezoso, que había uno que era mensajero, que había uno que era carpintero, y cómo se conmueven ellos ante la muerte de su lobo, de su amigo, y buscan una venganza. Ahí hubo un detonante que me permitió escribir eso. Pero la vida me sigue, me pone en una situación donde estoy quieto, necesito escribir un poco, algo corto, pero que me dé placer. Estoy leyendo a Eduardo Galeano, que son relatos cortos contundentes. En mi propio estudio lleno de Caperucitas Rojas, cierro cada relato de Eduardo Galeano, porque Eduardo Galeano no lo puede leer de seguido, lo cerrás, pensás un poquito y seguís. Y pensando, miro las caperuzas y digo, oye, ¿y por qué no hacemos algo así, pero con solo Caperucita? Ahora encuentra el tema, el erotismo, porque había acabado justamente de comprar, de revisar un libro de Annie Sexton que se llama Transformaciones, y me dio la idea de que el lobo con los años, yo lo había notado, pero no lo tenía en la cabeza, y ella lo dice en su poema, el lobo con los años se ha vuelto más mariposón, es una suerte de travesti. Miren que le tienen que hacer hasta una cesárea. Entonces, en cambio, Caperucita se ha fortalecido. Yo dije, eso es lo que está pasando en el mundo. En este momento la mujer es más fuerte que el hombre. Y yo puedo fabular sobre eso, pero voy a tener que utilizar a Caperucita Roja. Vamos a hacerlo. Y ahí vino el riesgo. Entonces, digamos que esos pequeños detonantes logran que uno se arriesgue a hacer algo así. Claro. Y es que en la mayoría de los cuentos infantiles, las princesas son deseantes. Sí, que quieren exacto. a un príncipe y Sí. solo son felices cuando se casan. Caperuza no. No. No, Caperuza es una chica que nunca sabemos bien, es un híbrido entre una niña, una chavilla, ¿no? Como una adulta, porque acuérdate que en Charles Perrault, el más pedófilo es él, porque él dice, desnúdate y métete a la cama conmigo. Sí. Y ella se desnuda y le pregunta, entre otras cosas, por qué piernas tan grandes tienes. Para saber qué piernas tan grandes tienes, mínimo tienes que levantar una manta, una cobija. Claro. Entonces, eso es. En cambio, los hermanos Grimm la suavizan en la época victoriana y ya no hablan de Caperucita, desnúdate y métete a mi cama, o nunca pregunta por las piernas tan grandes que tiene. Entonces, digamos que esos 2 elementos, yo no iba a desperdiciar ese elemento de terror para nada del mundo. Y jugaba con los otros que me entregaban los hermanos Grimm, que era el cazador y otras cosas. Sí, y como los hermanos Grimm, pues evidentemente tienen que poner a un varón que resuelva la situación. Claro, exacto. ¿Cómo no había un hombre que resolviera todo? Claro. Pues pongamos un cazador, ¿no? Claro, la época victoriana, la mujer tiene que ser cuidada por el hombre. Ahí resulta que el patriarcado es el que resuelve todo, ¿no? Yo quiero compartir con quien esté, con los lectores de este cuento, que además de toda la primera parte, a ver, si me das chance, sí, yo creo que vamos bien. Otra vez, me gustaría decir, bueno, todo comienza con el libro comienza realmente con una declaración de principios que dará pie a 50 relatos casi continuos de mensajes, pues no de amor, eróticos, ¿no? Entonces, todo comienza con Caperuza mía,
Han escrito nuestra historia para que sea contada a los niños. Qué raro, ¿no? Bueno, eso no me importa. Los encuentros que hemos vivido en estos años son los que en verdad valen. Sabes que soy de pocas palabras, solo puedo prometer pasión para ese cuerpo cubierto de rojo. Ven pronto, te espero en la primera curva del camino de los alfileres. Ven como siempre, con tus senos turgentes y esa piel fina que tanto goza. Te anhela tu lobo. Entonces, bueno, lo primero que uno dice es así como de, pero qué, entonces regresas, ¿no? A la portada y dices, pues así estoy bien. Y luego te encuentras con una segunda carta firmada por Te adoro, tu caperuza. Y eso da pie entonces, después de esta ilustración maravillosa de una lengua rojísima, de una serie de, pues eso, declaraciones de deseo y demás, y luego vuelves al final, no al final, sino en una, por acá en la página 100 y pico, no, un poquito antes, una nueva carta donde dice si nos gustó la historia, ¿no? Entonces tú lo vuelves a preguntar, ¿te gustó nuestra historia? ¿Hemos hecho todo lo que en este momento sentimos que hicimos? ¿Acaso hemos sido un sueño? Y continúa, ¿no? Entonces, en el Inter, y es importante también invitar a que la gente que esté interesada en esto lea estas interpretaciones que tú dedicas a Gabo, a García Lorca, a Julio Cortázar, a Hellman, claro que está Galeano por ahí, ¿no? Claro, Sí. Galeano. Henry Miller, que esa me encantó. Claro, tenía que estar Henry tenía Miller. que estar, porque... Trópico de Capricornio, Canetti, y, bueno, y Monterroso con su parodia al que se dice es el cuento más corto del mundo, ¿no? La princesa. Estamos en la... Cuando el de Canetti, a ver, perdón, la dedicatoria a Monterroso, les tendrá que recordar el cuento más corto del mundo. Aquí titula Lobo. Cuando despertó, Lobo la tenía en su vientre. Pues es como una serie de contradicciones que como lectores y lectoras, y esa es la siguiente pregunta que quiero hacerte, ¿qué tú querías provocar? Sí. O te vas a provocar, evidentemente, sí, no, esto es súper provocador. Y perdóname, antes de darte la palabra, quiero decir cómo concluye, porque el colofón me parece genial. Dice, yo no sé qué hacer para que entres en mí y por fin me habites. Al diablo con el deseo que me crece al verte y al no verte. Y que no seas más que eso, deseo, en vez de ser posibilidad, desenfreno, placer en el bosque, otro bosque además, para comernos mejor, libro de Bernardo Yepes, y continúa con el colofón, pero me encanta que hasta el colofón lo aprovecharon para hacer este acto provocativo. Bueno, aquí hay que empezar a darle méritos entonces a los editores, porque claro, el colofón se le ocurrió a la editora, ellos siempre tienen este logo símbolo, pero quería algo que dijera lo que tú estás planteando, que se sintiera eso, y tomó uno de los poemas que parodia a un poema de Juan Gelman. Entonces, eso como primera medida. Como segunda medida, cuando yo presenté el libro en las 2 editoriales me llamó la atención, todos los escritores tenemos dudas, tenemos miedo al fracaso, lo más, tú lo sabes, lo que más tememos es al fracaso, ya cuando nos arrojamos y vamos de cabeza, ya tenemos que defender el proyecto porque no hay más de otra hasta donde podamos, pero tenemos muchos miedos. Entonces, uno de los miedos que yo tuve fue las cartas. Entonces, tanto al editor de acá, mexicano, le dije, iba a decir el nombre, pero por respeto no lo digo, mira, yo no quiero las cartas ya. Me parece que dejar los 50 relatos o 60, de pronto se vayan 10, pero no pongamos las cartas. No, las cartas son buenísimas. Las cartas pueden provocar otra lectura. Ok, fui a Colombia, yo lo leía, pero no me convencí, no sé qué me pasaba con las cartas. Entonces le dije a mi editora Lucía Donaido, mira, quitemos las cartas, dejemos los relatos y ya. No, las cartas deben quedar. Me lo dice un hombre, me lo dice una mujer, yo ya quedé tranquilo. 2 editores y México, Colombia, que bueno, somos muy iguales, no era mucha la diferencia en estas 2 culturas porque he descubierto que nos parecemos bastante, pero fue interesante. Entonces, ese como una anécdota de que lograron algo y fue que han hecho que muchos lectores lo lean como una unidad.
Y eso me parece interesante. Yo buscaba eso como un hilo muy fino que pudiera permitir creer que es un relato completamente único. Pero ahí son muchos relatos, o sea, el lector toma la elección. Tercera anécdota con relación a este tema. El libro debía terminar ahí, por supuesto. Y me dice algo que es una de tus grandes inquietudes, que es también muy válida. Me dice: Luis Bernardo, yo te quiero como escritor y te vamos a promocionar como escritor. Pero para mí, ni para nadie es un secreto que tú eres un promotor de lectura muy reconocido. Hay que dar un regalo. Tenemos que darle un regalo a los lectores. Que puede que no les guste estos relatos. Entonces, que se enamoren de un texto tuyo distinto. Haz un epílogo. Y ahí es donde surge el epílogo que muestra el recorrido de un promotor de lectura apasionado por un cuento en especial que lo desemboca en escritura. Entonces, digamos que miren todas las situaciones gracias a un editor que te va conduciendo, te va ayudando y te va dando seguridad, que eso es muy importante. No, el trabajo editorial me parece impecable. Sí creo que las cartas resuelven porque dan una declaración de principios. Ella quiere. Entonces, creo que como lectora, yo como lectora, que además yo decía, sí, ¿por qué es el 25N? ¿No? O sea, para mí era muy importante porque yo como gestora cultural tenía que estar, mientras yo leía el libro, sabía que yo tenía que estar, imagínate, mañana damos una charla en mi centro que es contra el acoso callejero. Entonces, o sea, yo sí, claro, porque es uno de los temas más importantes en todo el mundo, ¿no? Sí. De las formas más normalizadas, el chivido, el mamacita, todas estas cosas en la calle. Yo por eso defiendo que tus editores hayan decidido por ti, a pesar tuyo entonces, dejar esta carta inicial, porque esta carta inicial es para los lectores el permiso de una caperuza que ella dice en su inicio que ella quiere. Y que qué raro que haya sido su cuento para unos niños, pero que en realidad ella está ahí como la protagonista de su propio deseo y la dueña de su cuerpo y de su deseo. Y eso creo que me parece que es políticamente lo más liberador, digamos, y lo que da la llave suelta para poder entonces sí ir imaginando a una caperuza mayor en una modalidad en los cuentos en donde está dicho, porque qué raro que las princesas sean felices para siempre después de que se casan. ¿Qué va a pasar después de que se casen? Exacto. ¿No? Entonces está dicho de alguna manera implícita. No solo es el matrimonio y adquirir las posesiones de los príncipes que siempre son dueños de mucho, sino también el inicio de una vida sexual, sin duda, ¿no? O yo me quiero imaginar que eso es parte del paquete que las hace felices, pero nunca lo sabemos. Y aquí ya es esta adulta que nos puede decir, y no siempre, y creo que como lectores, esa es otra pregunta que te quería hacer, hay una cosa como de voyerismo, ¿no? Ah, sí. Cuéntanos de eso y de un trío que hay por ahí, un trío con la abuela. Bueno, la verdad es que cuando uno está escribiendo esto, pues se imagina muchas posibilidades de lectores, o sea, uno tampoco ignora a los lectores. Y los lectores de uno no son amorfos, sino es gente que uno también conoce. Uno tiene sus amigos gay, tiene sus amigas lesbianas, tiene sus amigos que tienen poliamor, tiene muchas cosas. Y uno quisiera darles, como cuando uno le da un campito en su corazón, quisiera dárselos también en la escritura. De hecho, un amigo gay me dijo que le regalé el libro mío. Oye, no, pero muy poquito. Es una cosita ahí nomás. Me parece muy poquito. Y yo le dije, no, pero es que no es un libro de género ni nada, es un libro que muestra una serie de manifestaciones y de comportamientos sexuales en el siglo XXI, y no todos, los que a mí me parecen, tengo de pronto con entrevistas que le hice a amigas, con que hay afinidad, que puedo aceptar. La lluvia dorada no le veo problema, pero hay otras cosas aberrantes que vi en los diccionarios, en enciclopedias que también tuve que investigar, que no las comparto, no comparto las no, además, si lo quieres leer como zoofilia, es tu problema, pues es una fábula, pero no comparto eso, no comparto coprológicos, relaciones coprológicas, no comparto muchas cosas, muchas cosas.
Ahí lo que uno más o menos justito considera que es bonito, que estéticamente se puede presentar, me permitió hacer erotismo, literatura erótica con eso, y me permite mostrar, porque pues, ¿qué son los libros finalmente? La memoria de un mundo, la memoria que vamos dejando a paso por el camino, a nuestro paso. Entonces, pues eso queda. Y uno de los elementos más comunes es la masturbación y el voyerismo. O sea, dentro de las personas a las que les preguntaba de qué producían de verdad placer. De hecho, con el vicio solitario, como lo llamamos algunas veces, creí que tenía más. Había casi un capítulo de vicio solitario porque era donde tuve más manifestaciones de grandes orgasmos, sobre todo en los femeninos y en los hombres cuando después de beber, que llegaban solos a casa y no tenían pareja y después de unas copas, eso, y las mujeres porque manejaban su propio ritmo. Y salía casi un capítulo, pero con Lucía decidimos, con la editora, que era demasiado ya dejar un tema como estos y darle equilibrio. Entonces de esos se retiraron varios textos y de voyerismo también, pero el voyerismo siempre me parece que fue una de las entradas interesantes en el libro, repito, por lo reiterado en las manifestaciones a los entrevistados. Este texto a mí me parece precioso porque reúne como ese lindo boyerismo, ¿cierto? Está en la página 75, dice boyerista. Corrías por el bosque, cogías flores y al encorvarte surgían tus calzoncitos blancos como la nieve. De golpe te sentabas desprevenida con las piernas abiertas a cascar avellanas. Te bañabas desnuda en el río, acariciada por el agua y tus manos de alabastro. Todo eso veía y más. Ahora que estoy triste como el invierno, mientras reposas en mi barriga, pienso que lo mío no era comerte, lo mío era mirarte. Entonces yo siento que el voyerismo tiene un papel muy importante en la vida sexual. Y de una u otra manera, cuando conversamos sobre este tema los hombres, y hoy que también lo podemos conversar con las mujeres, se nota que la escasez de mirada a veces, cuando se atropellan, o en el pasado, cuando no nos mirábamos ni nos acariciamos y se atropellaban los cuerpos, era donde menos placer se encontraba. Es que a veces el placer está en la mirada, en el coqueteo, en el llevarse a la persona al recinto, en seguirse mirando, en quitarse. Si no, pues no habría ropa interior bella, no habrían trajes lindos, no habría muchas cosas para mirar. El mirar tiene un gran porcentaje. Me encantaría que tú mismo elijas un par de... Estaba yo decidiendo uno de los sí, que más yo quisiera, me parece importante dejar algunos de los homenajes, ¿cierto? Para un ejercicio, como para que las personas que nos acompañan hoy aquí presencial y virtual puedan ver, puedan mirar el tono, como la atmósfera que mueve el homenaje. Por ejemplo, este se llama Ventana sobre una mujer y es dedicado a Eduardo Galeano. Esa niña es una cosita secreta. Bajo su caperuza guarda deseos y esconde ansiedades. En las noches de luna atraviesa el bosque. Donde ella entra, dicen, es posible que salga. Por eso cruzo apresurado el bosque hacia la casa de su abuela, con la esperanza de que ella me haga preguntar y me habite, así sea por poco tiempo. Devoro a la abuela, espero paciente que la niña llegue y, muy suavemente, toque la puerta. Ese lo iba a leer, pero hay una parte que... Bueno, ese es de tus consentidos. Sí, pero tengo que reconocerles que yo soy un amante, no pregunté aquí en la librería, yo que tengo casi todos los libros de Leonard Cohen, siempre estamos buscando que no se nos vaya a pasar algo de Leonard Cohen, y yo pues soy un amante, somos amantes de Leonard Cohen, y hay uno que se llama Poema,
que está parodiando también a un poema que se llama Poema, y es a Leonard Cohen. Supe de una niña que decía las palabras tan maravillosamente que los lobos, con solo oírla preguntar, ¿por qué tienes esa boca tan grande?, se le entregaban. Si estoy mudo en la cama de la abuela, mientras su movimiento crece como tumores en mi vientre, es porque oigo a una niña acercarse y aclararse la voz al otro lado de la puerta. Aquí hablo de niño. Igual en el de Galeano. En el de Galeano. Habla de cosita en el de Galeano. Habla de cosita. Que también es esta, sí. Creo, no creo que se la haya ido ni al autor ni a los editores, es este juego de sí, pues uno le dice chica, niña, claro, bella, bonita. Lo voy a alternar con uno que a mí me gustó mucho, ¿te parece? Claro que sí. Y nos vamos otra vez con otro tuyo. Vale. El que voy a leer se llama De una, que me encantó porque ese título queda perfecto para el español mexicano. De una. Sí. Toc, toc, toc. Caperucita, ¿eres tú? Sí, soy yo, lobo mío. Se supone que soy tu abuela. No seas tonto. Cómeme sin tanto preámbulo. Y el cuento, al diablo con el cuento. Ardo en deseos. Es increíble porque ese mismo le encantó a otra mexicana que me presentó, llamada Leticia Carrera. Porque claro, en cada lugar, en cada país, en cada parte, escogen uno. Pero remarca mucho la metatextualidad o la intertextualidad, ¿no? Sí. O sea, yo ya no quiero estar en ese cuento. Yo aquí ardo en deseo. Mira, esa es otra cosa que he dicho en las entrevistas. Ojo, formen bien a los niños, los que promueven la lectura en la infancia, con las versiones originales de los cuentos clásicos. Hoy día tampoco se les puede negar. Es que hay algunos promotores de lectura, maestros, que creen que ya no se necesita. Se siguen necesitando porque los autores seguimos haciendo intertextualidad. Entonces, si no conocieron las versiones originales de Caperucita Roja, de Blancanieves, de La Cenicienta, de El Gato con Botas, pues se pueden perder historias maravillosas que han escrito autores hoy día contemporáneos, haciendo breves alusiones o alusiones extensas de esas historias. Esto, por ejemplo, tiene alusiones al cuento de los tres cerditos, alusiones a Blancanieves. De Blancanieves es una pasada. El de Blancanieves lo puedo leer. Sí, el de Blancanieves es una pasada. No, léelo tú. A ver, entonces... Está en la página 98. 98, perfecto. Sí, el de Blancanieves es yo aquí lo tenía es porque es el atrevimiento, ¿cierto? Ya ir más allá. Dice Blancanieves, lobo, anoche llegó Blancanieves a casa. Está feliz. Dice que mi lengua está mejor que los 7 animalitos de los enanos. Te manda, hasta ahí es fuerte ya. Te manda su vestido. Úsalo. Te pide que vayas a su cuento y acompañes a los enanos, que no los devores. Recuerda que recuerda que en ese cuento no hay cazadores, solo hay príncipes azules. Y si te metes con ellos, son peores que los cazadores. Esto es buenísimo porque no solo es la profunda intertextualidad, sino ya también como en la construir masculinidades de los príncipes, ¿no? Sí. De los cazadores, de las vulnerabilidades de los cazadores. Sí, y el poder que es solapado suele ser más peligroso a veces, ¿cierto? Que el pueblo abajo, que es el cazador. Y tiene una cosa ahí como shakespeariana de cómo te mueves entre un cuento y otro, ¿no? Sí. Salte del cuento, vete a otro cuento. Sí. Te están pidiendo que vayas a su cuento. Sí, ¿no? de Anaïs Nin. Sí, por ahí está el de Anaïs Nin. Sí. Que vete para otro cuento. Vamos a ver si lo vemos por acá. Es que va viendo uno y a ver, regreso. A ver, voy a compartir el regreso mientras tanto. He estado dentro de tu vientre después de haberme desnudado y metido en la cama de la abuela y de preguntarte por lo que se cuenta en los libros. Tus brazos, tus piernas, tus orejas, tus ojos, tus dientes. Y por lo que no se cuenta, tu pene y tu lengua de gozo. Ahora espero de nuevo, desnuda,
regresarás y nos comeremos mejor. Te vuelves al título, ¿no? Que vuelvo al título precisamente, y que ahí reitero, si no hay conocimiento los cuentos en su versión original, de la importancia que es el diálogo en Caperucita Roja, pues se pierde un poco el placer de la lectura. Claro. Disminuye. Disminuiría. Ahora, esta me pareció súper inquietante. Blusa transparente. Lobo, pides que me ponga una blusa transparente y deje la caperuza en la casa de mi madre. ¿Por qué? Di de una vez que me deseas. No des rodeos, no temas. Juro que en el bosque te beso, amor mío. Esta, por ejemplo, es basada en construcción de imágenes, ¿no? Ya vas buscando donde no logras mucho rasgo metafórico, sí crear una imagen que te permita ver en las palabras. Sí. Eso lo busqué. En la 90 está el de Anais Nin. En la 90. Digo yo también. A petición del público. A petición del público que los tiene. Aquí, Fuga. Bueno, aquí un público que lo tiene súper identificado. Lobo, vámonos de este cuento y promete besarte lo mejor de lo que lo he hecho en todos esos años. Ya mi abuela está demasiado vieja y el cazador tiene un aliento que apesta. Quizás en un cuento de Anais Nin podamos comer perdices. Y uno sobre la inocencia, que también, desde el título, rumores. Hacen chistes conmigo, lobo. Suele decirse que de inocente no tengo ni la caperuza, que soy una putica. Saberlo me da igual. Me basta con ser arrollada por el placer que me recorre la piel cuando me comes mejor. Fuerte. Y ese, por ejemplo, asusta mucho. Es una chica me dice, a ver, pero me estás tratando de puta, si al no lo tratas de putón. Y yo, pero bueno, es que a veces el demasiado pudor con el que han tratado a las mujeres también, ¿por qué tratas a la mujer que amas con tanto pudor y te vas y le haces lo que quieras a una prostituta en la calle? Pero tú la liberas porque dices, saberlo me da igual. Sí. ¿No? Me basta que tengo placer, ¿no? Entonces ahí creo que hay una reivindicación al final del deseo femenino, del deseo juvenil, probablemente, porque no nos imaginamos que esta caperuza, claro que es adulta, pero no adultísima, ¿no? No, entonces, es dueña de su propio placer, digamos, aún cierta juventud, ¿no? O cierta adultez juvenil, y me parece muy importante reivindicar eso hoy en específico con este día que yo decía. Sí. Pero bueno, concluyamos con un par de lecturas tuyas. Sí, quería mostrarles cómo es el ejercicio de parodia. Se lo ganaron por estarnos viendo acá. Entonces, hay un poema de Juan Manuel Roca, se llama Días como agujas, y dice: estoy tan solo, amor, que a mi cuarto solo sube peldaño tras peldaño la vieja escalera que traquea. Entonces yo juego con él y digo, después de lo ocurrido en casa de la abuela, estoy tan triste, lobo, que a mi cuarto solo llega, silencio tras silencio, el tibio recuerdo que me moja. Entonces es un poco para ver cómo se juega con la parodia. Y lo que hacemos, la hacen las amigas mías de Sílaba Editores cuando van a ferias del libro y todo, me parece lo más simpático y he disfrutado mucho, es que le dicen especialmente a las parejas o al que vean ya como muy con ganas del libro, porque hay que reconocer que el título es, nosotros decimos taquillero, no sé cómo dicen acá, es un título que atrae, que vende, entonces simplemente les dicen, abran el libro por donde quieran, y lo abren por donde quieran porque el libro mancia, y les dicen, bueno, parece que van a ir por ese camino hoy. Entonces yo voy a hacer eso a ver por qué camino vamos hoy. Que abrí. Anhelo no lo hemos leído, ¿cierto? No. Me dijeron que me devoraría y he llegado deprisa con flores para él, pero no está, tampoco mi abuela. Ardo en deseos imaginando lo que pudo haber ocurrido si lo encuentro tirado en la cama con la abuela dentro de su vientre. Me acaricio sentada en el portal, mirando las huellas que se dirigen al bosque.
Saliendo de Vicio Solitario. Creo que podemos concluir, no sé si hay alguna pregunta, pero creo que valdría la pena concluir, desde luego recomendando la lectura y recomendando también, si me lo permites, identificar la transgresión de la literatura infantil en las posibilidades de pasar a distintas lecturas y distintas reescrituras intertextuales, metatextuales y, ¿por qué no?, retribuyéndole a los personajes sus capacidades eróticas en su madurez, invitándonos a pensar de todas las reescrituras que podríamos hacer de cada uno de los personajes, ¿no? Ya lo dijiste, una de las herramientas más útiles en la promoción de la lectura es escribir a propósito de cada uno de los personajes, es algo que yo en los talleres disfruto muchísimo, qué tiene que decirle alguien a cada uno de sus personajes, y aquí me gusta que es la propia voz de una chica deseante y de un lobo, no sé si enamorado, pero sí encachondeado, que deciden hacer uso de la voz de Luis Bernardo Yepes para poder entrar en sus propios erotismos secretos y deseos. Vale, yo quería decir inclusive que lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño, siempre amando todas las literaturas. La literatura realmente es una, y decirles que otras artes y a veces dentro de esa misma arte, siendo un arte menor, dentro de esa arte me refiero por ejemplo al cine porno, aunque me matarían los especialistas en cine porno si yo los llamo a ellos un arte menor dentro del cine, pues en verdad hay unas películas que no valen la pena, pero dentro del cine porno, por ejemplo, ellos han utilizado mucho nuestros cuentos clásicos. O sea, en esta investigación, por ejemplo, hay una película que descubrió una película que se llama Rata 666, que es con Nacho Vidal, y es una película donde Caperucita tiene que traspasar una serie de escenarios, de sets, porque quiere convertirse en actriz, y hasta que llega donde Blancanieves, que tiene la magia para poderla ser actriz. Y es una cosa tremendamente brutal y explícita de porno. Otra que es La verdadera historia de Caperucita, una película italiana. En música hay unas transgresiones impresionantes en el rock con Caperucita Roja. No solo están las enunciadoras, las que digamos denuncian la fatalidad de la mujer, como la de Ismael Serrano, la fatalidad de un ser por ser mujer, como la de Ismael Serrano, que se tiene que ver sometido a un matrimonio sin querer, sino también hay otras no sé, de los ilegales, por ejemplo, muy fuerte, o de sonotones. Entonces, lo que nosotros hacemos es un poco poner en tela de juicio, de una manera literaria, cómo el arte se puede bifurcar y, como lo dices tú, volverse a recrear y ampliar, pero creo que lo más importante es el respeto por hacerlo bien, por que esté bien escrito, y por no caer en panfletarios, en chauvinismos, digámoslo así, en nacionalismos, y sobre todo en incentivar malas prácticas morales, que eso sería fatal. Que hasta el pobre Nabokov con su gran novela lo sufrió, ¿no? Así es, pero no, yo creo que en este caso, pues la botella ya está echada al mar. Veremos quiénes son los lectores, cuáles son las lecturas, quiénes son las comunidades que sabrán tomar esta botella echada al mar para identificar que no hay otro poder más hermoso del arte y de la literatura en particular, que es provocar la transgresión y, por qué no, la reinterpretación y todo lo que hemos dicho aquí, incluyendo las incomodar, ¿no? O sea, eso es parte del compromiso literario, es parte del compromiso del lector, del mediador y del artista en general. Así que yo te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros, aquí en la librería Bonilla, en México, muy cerquita de la UNAM, tengo que decir, muy cerca de la FIL Guadalajara, en donde también va a haber otras caperuzas infinitas. Y bueno, estaremos encantados de ver y reunirnos brevemente, os digo, prontamente, para poder entender qué pasó con esta botella echada al mar. Me muero de ganas de saber. Mucha suerte, muchas gracias, y te doy el micrófono para que cierres invitándonos a lo que tú nos quieras invitar. Bueno,
No, muchísimas gracias. México, lindo y querido, como lo digo en las redes. Gracias infinitas, Anel. Qué lectura tan juiciosa. El texto lo necesito. Es el alma del escritor, el alimento del escritor, ese tipo de textos para ayudarles a otros lectores lejanos a uno, con más distancia lo escrito, a comprender algunas cosas. Gracias a la librería Bonilla, tener una casa en este lugar ha sido muy lindo, y gracias a Leticia por mi compañía, por la compañía, por las gestiones, y porque mañana vamos a conversar con los alumnos de la UNAM de otra cosa. Vamos a hablar de promoción de lectura y del amor por este oficio de hacer lectores. Gracias a mi esposa Gloria Rodríguez por siempre acompañarme y estar pendiente de que cometa los menores errores posibles, pero no ha podido, pero ahí vamos. Hasta pronto. Hasta pronto. Luis Bernardo no es un gángster, es un promotor de lectura. Gracias. Muchas gracias.